Bueno, ya estamos aquí con Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Un gusto, como siempre. Bueno, una semana en la que el gobierno presentó el último presupuesto del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con algunas proyecciones consistentes con las promesas que se vienen realizando a lo largo de la campaña, ¿no? Por ejemplo, se está estimando un dólar de 11 pesos con 20 para finales del 2016, lo que implica, ¿no?, un ritmo de crecimiento, de aumento del dólar oficial bastante semejante al de este año, ¿no? Sí. ¿Crees que en caso de ganar justamente los comicios de octubre, el oficialismo va a poder mantener esta promesa que está haciendo o que está sosteniendo en el proyecto de presupuesto? Mira, primero vale la pena marcar que es el último que presenta el actual gobierno, pero en realidad es el primer presupuesto con el que se va a encontrar el nuevo gobierno. Con lo cual la primera consideración que me parece que hay que hacer es que en el debate parlamentario se abra el juego por primera vez en muchos años, porque la verdad que los presupuestos en la Argentina, que como se conoce se conoce como la ley de leyes, no se han debatido nunca, no se le ha modificado una coma prácticamente a ningún presupuesto. Y tampoco se han respetado demasiado, ¿no?, los presupuestos. Y de hecho se han subestimado ingresos para tener más discrecionalidad a la hora de reasignar partidas. Las facultades de la emergencia económica. La emergencia económica, digo, una cantidad de cuestiones que hacen que el presupuesto hoy sea más bien una suerte de un documento formal antes que un plan de gobierno, como debería serlo, ¿no? Ahora, dicho esto, también me parece que hay una enorme cantidad de, por lo menos, proyecciones macroeconómicas que parece o lucen muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, aumento de exportaciones, por ejemplo, un crecimiento del 3% el año que viene, cuando, digamos, todo indica que por lo menos vas a atravesar un primer semestre de correcciones económicas que seguramente van a moderar mucho el ritmo de crecimiento, por ser leve, con un contexto internacional, con Brasil y China dando malas señales también para el año que viene. Digo, me parece que, y a partir de ahí, obviamente, uno tiene que hacer los cálculos de ingreso y de gasto, y ahí me parece que empiezan a desdibujarse los números, ¿no? Pero bueno, mira, justamente en el caso de la proyección que se hizo en el 2015, el dólar fue atinada, ¿no? De hecho, pocos creíamos, ¿no?, en que se iba a cumplir esa proyección, que era un promedio de 9,45 para el año. De hecho, aún no se ha llegado a la cifra promedio que se estableció en el presupuesto el año pasado. O sea que posiblemente la intención puede ser volver a cumplir con esta cifra en el año que viene. Con tasas de inflación que son 10 puntos menores a las realmente verificadas, ¿no? Y lo mismo va a pasar el año que viene, como mínimo. Entonces, a ver, yo creo que la discusión cuantitativa de los números del presupuesto hoy es de segundo orden. Me parece que de primer orden debería ser un presupuesto que se abra, que se discuta con todas las fuerzas que pueden suceder al gobierno a partir del 10 de diciembre, porque, a ver, tengamos en claro que el gobierno termina el 10 de diciembre, digo, y aún cuando haya continuidad van a cambiar los nombres, y seguramente en el propio oficialismo no va a seguir siendo este mismo equipo económico el que conduzca a la economía argentina en 2016. Ahora, uno de los debates en torno al presupuesto tuvo que ver con los subsidios, ¿no? La explicación del ministro es justamente que el precio del petróleo se reduzca a la mitad y por eso la Argentina va a necesitar de menos subsidios por parte del Estado. ¿Qué te parece que habría que hacer, Ricardo, con los subsidios el año que viene? Bueno, a ver, el tema subsidios es uno de los temas, creo yo, centrales de este proceso de corrección económica que tiene que encarar la Argentina el 10 de diciembre a la tarde, ¿no? Debería formar parte de un programa de estabilización de precios, que es, a mi juicio, la inflación, el problema, la madre de todas las batallas, lo hemos hablado muchas veces aquí. Pero sin duda el capítulo fiscal, y dentro del capítulo fiscal el tema subsidios tiene que estar dentro de esa lógica. Pensemos que hoy los subsidios económicos que implican a la energía, al transporte, a las empresas públicas, representan casi el 70% del déficit fiscal, equivalen al 70% del déficit fiscal, y que en realidad hay una cantidad importante de desequilibrios que tienen que ver no solamente entre regiones, porque hoy un santiagueño paga 5 veces el kilowatt hora que un porteño de clase media alta o clase alta, y esto me parece que es una injusticia desde el punto de vista federal, digamos, de la distribución del ingreso, cuando evidentemente el santiagueño promedio tiene un ingreso inferior al de un porteño. Pero dicho eso también, me parece que hay que
poner en orden las señales para que vuelva la inversión a sectores que son críticos para que la Argentina vuelva a crecer, porque si no empezamos a pensar de qué manera encender los motores del crecimiento de la economía argentina, va a ser muy difícil, y uno de los motores que hay que prender es el de la inversión. O mencionaba justamente la problemática de la inflación como la madre de todas las batallas. El otro día se presentó, ¿no?, la estimación del Congreso que volvió a marcar una reducción de la inflación anual, ¿no?, que ahora marcó 26,6, la más baja desde noviembre del 2013. El gobierno está logrando, incluso bajo la óptica, ¿no?, de este indicador relativamente independiente, una reducción de la inflación. Sí, a costa de actividad económica, ¿no? O sea, tenemos 26% de inflación y probablemente tengamos un poquito más a fin de año porque se está acelerando lentamente, seguramente en esta última mitad o en este último tercio del año se va a acelerar algo, a costa de actividad económica. Digo, tener 26% de inflación con una actividad que no crece, la verdad que no es un buen resultado. Lo mismo nos pasó el año pasado, ¿no?, con una fuerte devaluación, casi 40% de inflación y una actividad que cayó algunas décimas. Entonces me parece que, digo, uno puede contener la inflación, ahora el costo social de eso es bastante importante, ¿no? Ahora, ¿realmente no crece la economía, Ricardo? Porque algunas consultoras privadas están dando un crecimiento escaso, pero de 1%, Bueno. 1,5%, y uno dice, bueno, es muy poco, es un crecimiento mediocre, pero si uno también mira un poco alrededor, ¿no? Y eso es un poco el argumento del oficialismo. Vos mismo lo mencionabas, qué pasa con China, qué pasa con Brasil, qué pasa con Chile, con Uruguay, etcétera, ¿no? Parecería que, bueno, 1,5 al fin y al cabo no es tan poco. Salvo Brasil, que está en recesión, todos crecen más que la Argentina. Estamos creciendo hoy, si querés, a lo sumo al crecimiento que crece la población, al crecimiento vegetativo. Y si vos comparas los últimos 4 años, o sea, el segundo gobierno de Cristina, el crecimiento va a haber sido cero, y cero de PBI y caída del ingreso por habitante, porque obviamente la población aumentó. Entonces, digo, podemos discutir en el margen si crece o cae menos 0,5, digo, esa es una discusión muy técnica. Ahora, desde el punto de vista de la pujanza que puede llegar a tener la economía argentina, estamos lejos de eso, y me parece que es lo que hay que recuperar en el nuevo gobierno, ¿no? Hablábamos, Ricardo, en el primer bloque que volvió a subir el dólar blue, hoy cerró justamente cerca del nivel récord que había alcanzado a finales de agosto. ¿Crees que el gobierno va a poder contener al blue en estos niveles o crees que en estos próximos meses, en el final del mandato, se puede llegar a disparar aún más? A ver, yo creo que hay un proceso natural de dolarización de carteras que a mi juicio se exacerba, no solo por la existencia misma del proceso electoral, es inevitable que la gente quiera tener, digamos, una mayor cobertura en una moneda dura, el dólar en este caso, sino además por 2 elementos. Un elemento estrictamente económico y financiero, que es que hay muchos pesos en circulación y que ese excedente de pesos, bueno, evidentemente una parte va a ir a refugiarse al dólar, pero además hay un componente político. Yo creo que, y vos lo planteabas, los principales candidatos están diciendo nada, o no están diciendo nada en relación al futuro económico de los argentinos. Y cuando los candidatos, los que se van a sentar el 10 de diciembre en el sillón de Rivadavia, no dicen nada, la gente empieza a tener miedo, empieza a fantasear, y la fantasía en términos económicos implica incertidumbre y cobertura. Y eso es lo que hoy está explicando en parte esta mayor tendencia y esta mayor dinámica a dolarizar carteras, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿es inevitable realmente una devaluación a partir de diciembre? No, yo creo que en realidad lo que vos tenés que lograr es que la Argentina gradualmente vaya a un mercado unificado. Me parece que las señales de normalidad económica a partir de un plan de estabilización de precios que, como insisto, digamos, debería ser a mi juicio el tema central que tiene que encarar el nuevo gobierno en materia macro, digamos, desde el primer momento, claramente, digamos, empezar a lograr señales de convergencia entre los diferentes dólares y el dólar comercial o el dólar oficial, que, digamos, con toda, digamos, crudeza, se ha devaluado, digamos, y se ha acelerado algo, no mucho, pero algo la tasa de devaluación, incluso después de las PASO. Esto es un proceso natural, el gobierno lo sabe, el gobierno sigue devaluando, por supuesto, menos de lo que debería para compensar los precios, pero esto todos sabemos que es una especie de espiral, ¿no? Digamos, precio y devaluación, que a mi juicio también hace que las expectativas de inflación en los próximos meses aumenten. Pero ciertamente, hablar de devaluación por fuera de un programa, ya lo probamos muchas veces, la última fue en enero del año pasado y así no fue, muy mal.
Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces con el análisis muy claro de Ricardo Delgado sobre las principales cuestiones que están preocupando hoy a la economía argentina y bueno, y un anticipo de lo que puede suceder luego de las elecciones. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.